Lo más importante es planificar el IPR. Punto número 1. Si estás en un tratamiento moderado o integral, yo recomiendo hacerlo en la etapa 5, 4 o 5. Yo en la etapa 1 nunca recomiendo hacer el stripping o el IPR. Recuerden, contorneado estético. Porque no me gusta generar movimientos de vaivén. Prefiero que se expanda. Entendamos este concepto. La boca en un alineador es como un collar de perlas. Entonces, si yo expando, la parte de delante se va a ir hacia atrás. Entonces, estoy creando espacio para mis dientes al frente y liberando el apiñamiento en el frente. No estoy expandiéndolos hacia el frente como hacemos con los brackets. Entonces, lo primero que quiero es expandir para crear espacio y que no se me vuelquen los dientes hacia el frente. Entonces, lo primero que quiero es tener unos alineadores para liberar el apiñamiento anterior. Esto es lo primero, por eso es que yo nunca planifico stripping en los primeros alineadores. Ese sería mi primer tip. El segundo, yo intentaría planificar el stripping en un mínimo de 3 etapas, para no ver al paciente 10 veces para hacer stripping, para que se acomode a mi consulta y para hacérselo más fácil al paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que yo planificaría en la consulta 5, por ejemplo, en la 15 y en la 30, y así haría 3 veces el stripping. Es importante nunca hacer el stripping después de la consulta que le corresponde, porque si al paciente le corresponde el stripping en la consulta 15, pero yo se lo hago en el 16, ¿qué va a pasar? Que el diente, recordemos que el alineador es un plástico y es una superficie cerrada. Cuando tenemos brackets, ¿qué pasa si ponemos una cadeneta? El alambre sale por detrás, ¿no? Pero aquí, ¿qué pasa si cerramos el espacio y no hemos hecho el espacio que hemos planificado? ¿A dónde se va nuestro diente? Se intruye, se va para arriba. O en la casa de abajo, se va para abajo. Entonces, nunca podemos hacer el stripping después de la etapa planificada. Así que si lo teníamos planificado en la etapa 15, tenemos que hacerlo en la etapa 10, 11, 12, 13, 14 o 15. Pero por ningún motivo en la 16. Esto tiene que quedar clarísimo. Podemos hacerlo antes, pero nunca después. Ahora, los siguientes tips. Primero hay que romper el punto de contacto. Tenemos el kit de stripping, que es maravilloso porque tiene diferentes grados y calibrajes para hacerlo. Yo recomiendo que tengan mucho cuidado con la papila interproximal para no lastimar al paciente, y tenemos diferentes calibres. Tenemos del 0,15 al 0,90. Entonces, se rompe con el 0,15. A mí esta herramienta me gusta porque la parte angulada yo la uso en posteriores y la parte plana la uso en anteriores. A mí es así como me gusta. Y después vas aumentando de calibraje hasta tener el tamaño deseado. Importantísimo, una vez que hemos aumentado, tenemos las galgas o calibradores. Las galgas o calibradores son de diferente tamaño. Pensemos que el máximo recomendable, punto número 2, muy importante, es nunca hagan un stripping de más de 0,5 milímetros. ¿Por qué? Porque es demasiada remoción de diente para el paciente. Pero si hicimos 0,5, utilicen la galga del 0,4. La galga tiene que entrar de manera fluida. ¿Por qué? Porque si usamos la de 0,5 y entra fluida, es que hemos hecho 0,6. Ahora, si ponemos la de 0,4 y la metemos a la fuerza, entendamos que hemos hecho 0,3, porque los dientes sabemos que tienen una pequeña flexibilidad. ¿Por qué? Porque tiene el parodonto y se mueve. Entonces tiene que entrar fluida, porque si la metemos forzada, sabemos que hemos hecho menos. Entonces, otro punto a saber. Otra cosa que hay que saber es que al terminar el pulido, tenemos que pasar una tira de pulido. ¿Cuál recomiendo? Yo recomiendo la tira de pulido de tela de 3M, la que hemos usado siempre para pulir una resina de un empaste. Esa es la que recomiendo. Hay que pasarla, como siempre, para pulir los poros de la resina, para que quede bien pulido y disminuir la cariogenicidad. Pero además, si hicimos un stripping de 0,5 y el paciente tiene alta sensibilidad, podemos ponerle flúor o incluso si tenemos hidroxiapatita. Existe algún barniz de otras marcas que ayuda a la sensibilidad, podemos aplicarlo.
Ahora, si tenemos stripping de 0,3 o menos, no recomiendo usar fresas por ningún motivo. Hacerlo siempre manual. Podemos usar tiras de stripping como estas. Existen tiras de stripping dobles o de una sola cara. ¿Por qué de una sola cara? Porque a veces tenemos los dientes que son más grandes de un lado que de otro. Por ejemplo, los laterales. Los incisivos laterales son más grandes que los centrales. Pues yo recomiendo usar una tira de stripping de una sola cara y solo tallar el lateral, que es más grande que el central, y enfocarme en el lateral. O otro ejemplo sería un premolar. Un molar, la genesia de un 5, que nos pasa a muchos, que hay pacientes que no tienen un premolar inferior. Pues en esos casos yo tallaría solamente el molar temporal y no tallaría el diente adyacente. O en reconstrucciones grandes, pues tallaría solo la reconstrucción grande y no el diente sano. Entonces, sean considerados con su paciente y siempre tallen el diente que está afectado o una funda o el empaste grande y no los dientes sanos. Por eso existen las tiras de una sola cara. En IPRs de punto 5 recomiendo a partir de punto 3 ya usar una fresa Sheridan. La fresa Sheridan es de punto 3 y esa sirve para romper el punto de contacto. Pero a partir de punto 3, hasta punto 3 no usen fresa. Punto 4 y punto 5, la fresa Sheridan corta el punto de contacto. Y en sectores posteriores usaría la fresa de gorro chino. La fresa de gorro chino en premolares y en molares da una buena curvatura para dar una anatomía perfecta. Pero esto lo repito y lo digo siempre, si no son buenos utilizando las fresas, no se metan a hacerlo con fresa. ¿Por qué? Porque pueden dejar unas malas anatomías y después el paciente termina con mucha retención de alimentos en esas zonas. Es preferible que se tarden más haciendo con unas tiras el stripping, pero que les quede perfecto. Para estos casos, los dientes triangulares, mucho mejor hacer el stripping en dientes triangulares y disminuir los triángulos negros. Recomiendo usar el protocolo Raga. El protocolo Raga es mayor stripping en posterior, menor stripping en anterior. ¿Por qué? Porque pues, evidentemente los premolares son más grandes que los incisivos inferiores. El protocolo Raga es 5, 5, 4, 3 y 2 en anteriores. Recomiendo que empiecen su primer tratamiento haciendo más stripping en posterior y menos en anterior. Y en un refinamiento, si necesitan más, tendrán más espacio en los dientes anteriores para hacer más stripping. No sean agresivos en el stripping anterior, son dientes más pequeños. Entonces, creo que esas serían mis recomendaciones para un stripping para sus pacientes.